Vale. Pues bueno, pues anem a començar. Voleu que vos presente primer a un, després a l'altre i a l'altre, o vos presente ja els tres directament i vosaltres vos aneu coordinant? No, nos presentes a els tres i ja després Perfecte. cada un ja portem la dinàmica de quan li toca parlar a cada un, doncs ja Perfecte. avancem. Vale, doncs tenim avui en nosaltres per a parlar de l'anell verd d'Alzira. Tenim a Llorenç Pérez Pallà, que és llicenciat en Ciències Biològiques i màster en Paisatgisme i Jardineria, i és l'actual jefe de la secció de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alzira. Bon dia. No, vale. Que m'havia aparegut una alerta aquí en el Zoom i m'he assustat, perdoneu. Tenim també a Sergi Abril, que és enginyer tècnic forestal, llicenciat en Ciències Ambientals, especialitzat en ecosistemes forestals i també màster en Jardineria i Paisatgisme de la UPV, i està en el Departament Tècnic de Medi Ambient i Agricultura i Transició Ecològica de l'Ajuntament d'Alzira. Bon dia, Sergi. Bon dia. I també tenim a Elena Gómez Moya, que és arquitecta especialitzada en regeneració urbana i és l'arquitecta en el Departament d'Agricultura, Medi Ambient i Transició Ecològica de l'Ajuntament d'Alzira. Bon dia, Elena. Bon dia. Doncs no queda res més que donar-vos pas i vosaltres ja hem comprovat que funciona el compartir pantalla i a partir d'ara maneu vosaltres tres. Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Abans que res, donar-vos les gràcies per haver-nos convidat a explicar-vos un poc la iniciativa que portem des de l'Ajuntament d'Alzira i en concret des del Departament de Medi Ambient des de fa aproximadament uns 10 anys, que tal com veureu ara en el PowerPoint, en la presentació que hem preparat, un poc veureu els antecedents i com s'està desenvolupant aquest projecte, que és un projecte que no acaba mai, vull dir que va enriquint-se un poc, recollint les demandes socials tal com van tenir cabuda en el que és el projecte en si i en un territori ample com és el d'Alzira, com ara veureu. Molt bé. En primer lloc, explicar-vos els antecedents d'aquesta iniciativa, d'aquest projecte. Curiosament, en un terme municipal com és el d'Alzira, de 111 quilòmetres quadrats, de 45.000 habitants, en molta diversitat de paisatges i de demandes socials, la idea motor naix, curiosament, en el que és l'espai natural per referència del terme municipal d'Alzira, que és el paratge natural municipal de la Murta i la Casella. Al voltant de l'any 2010-2011 començàvem a tenir una pressió excessiva sobre aquest espai natural. L'espai natural de la Murta i la Casella se situa el que és la Murta, que està a l'esquerra de la imatge, està a 8 quilòmetres del casc d'Alzira. El que és la Casella se situa a 11 quilòmetres quadrats, a 11 quilòmetres, perdó, de distància de lo que és el nucli urbà. Si no tot, la ciutadania d'Alzira i de la comarca també sempre han tingut tendència a desplaçar-se a aquest espai natural per trobar-se en contacte amb la natura, per fer esport, per activitats d'oci, per activitats recreatives, el qual, i fins i tot de turisme, per supost, perquè el patrimoni que n'hi ha en aquest espai natural és d'alt valor, tant patrimoni cultural, com són les ruïnes del monestir, dels Jerònims de la Murta, com les àrees recreatives que hi ha en aquest espai. Això ens estava generant ja una pressió, podríem dir, excessiva, que bordejava o superava la capacitat d'acollida d'aquest espai natural i, per tant, ja en aquest any, en 2011-2012, començam a valorar la possibilitat de treballar en alternatives que evitaren, sobretot, a la gent d'Alzira o que li aportaren a la gent d'Alzira la possibilitat d'entrar en contacte amb la natura sense tindre que desplaçar-se al paratge natural. Què aconseguim en això? Evidentment, evitar aquesta pressió que estava patint el paratge natural
i després un poc posar en valor el patrimoni natural, els espais de valor natural que n'hi ha en el casc urbà o al voltant del casc urbà. En aquest sentit, en aquesta línia de treball, valorem, analitzem, estudiem què ens oferia el casc urbà i els seus voltants. Evidentment, en un terme municipal de 111 quilòmetres quadrats, la realitat d'Alzira és que té dins del mateix casc urbà una zona forestal com és la Muntanyeta, en una ermita dalt, és la imatge que se veu a la dreta. Després, per supost, el riu Xúquer, que bordeja per l'oest tot el que és el casc urbà d'Alzira. I unint aquests dos espais de valor natural, tota una xarxa de camins, de zones verdes, de carrers en abratge, de manera que se podia establir un corredor verd que unira la Muntanyeta, que se situa a l'est del casc urbà, en el riu Xúquer. En aquesta idea motor van començar a treballar a veure de quina manera quins traçats eren els adequats per a donar-li una coherència a aquesta connexió, i fins i tot se va treballar també en un poc elaborar un master plan que li donara coherència, imatge i vertebrar a la participació ciutadana de la societat a veure què és el que ells demanaven, què és el que ells visualitzaven respecte al plantejament ideal o a la idea motor de l'Ajuntament d'Alzira, que era vertebrar aquests dos espais, posar en valor aquests dos espais i connectar-los. Portar aquest projecte endavant no sols hem treballat des de l'Ajuntament, Sergi, en Helena, jo mateix, sinó també un company que ara està en un altre camp, que és Ambrosio Ferrer, que és arquitecte, que també ens va ajudar a impulsar el projecte i a consolidar part de la iniciativa. I també l'estudi d'arquitectura Cercle, que és el que va fer el master plan, i després les imatges potents que veureu, com la que tenim ara a l'esquerra, que ens ha ajudat un poc a que la gent i que el projecte un poc fos visualment agradable i tuviera la seva coherència. Com us hem dit, els antecedents era la realitat física del territori. El territori sí teníem uns espais ja de cert valor natural com són la Muntanyeta i el riu Xúquer, però connectant aquests espais potser hi havia que atravessar o n'hi havia que recuperar espais degradats com el que estem veient en la imatge a l'esquerra, com se trobava en el seu moment, i en la imatge a la dreta com ha quedat després d'intervindre recuperant aquest espai. Aquest espai, per exemple, que és el mirador dels companys parlaran d'ell segur, és un espai que la ciutadania està utilitzant moltíssim ara. Per tant, un dels èxits que se valora d'aquest projecte és que la ciutadania està utilitzant tot el que són els espais, tal com anem recuperant-los, que formen part de l'anell verd, en les diferents vessants que se plantegen i que pengen de lo que és el disseny d'aquesta infraestructura verda. Un altre dels integrants de l'anell verd d'Alzira són les noves infraestructures que s'han anat creant i que han donat coherència a lo que és el recorregut i ens han ajudat a donar coherència al recorregut. La imatge aquesta correspon a un nou canal de desaigüe per a controlar les inundacions d'Alzira. Aquest canal és totalment nou, però se crea el canal i al voltant d'ell, paral·lel a ell, se crea un camí que ens ajuda, que li dona continuïtat a l'anell verd, a la infraestructura verda i que la gent també l'ha comprat i està utilitzant. Tal com us he comentat, ens va ajudar a donar-li forma al projecte, a donar-li visibilitat i a crear el master plan, l'estudi d'arquitectura Cercle, que va portar endavant el tema de la participació ciutadana, on la gent d'Alzira ens va fer arribar les seues inquietuds, que li agradaria que formara part de l'anell verd, quins valors i quins potencials li veia aquesta infraestructura que se plantejava l'Ajuntament.
pensem des del Departament de Medi Ambient que l'èxit d'esta infraestructura ve a partir de la pandèmia, de la Covid-19, quan l'accés al carrer, a les zones verdes, estava molt limitat i anàvem un poc, anàvem deixant-nos eixir de les vivendes poquiu a poquiu. Entonces, sabeu que en un moment donat se deixava eixir a menys, recorde, parlo de memòria, a menys d'un quilòmetre, després no te deixaven eixir d'un quilòmetre de la teva vivenda. Després no te deixaven eixir, però no podies eixir fora del terme municipal. Entonces, en una època molt complicada on la gent necessitava estar en contacte amb la natura i necessitava obrir-se a l'espai i fins i tot sociabilitzar un poquiu, l'anell verd ens ha ajudat a un poc, ens va ajudar moltíssim a canalitzar aquesta inquietud de la gent i a donar-li eixida a les seues necessitats. En aquest moment pensem que la infraestructura, l'anell verd, triomfa, se consolida, la gent compra la idea i fins i tot sobre aquesta infraestructura i sobre aquest disseny hem anat incorporant activitats, com per exemple a l'Esquerra tenim un descens popular que se fa, enguany serà la tercera vegada que se farà i que és un èxit de participació que ens està ajudant a recuperar el riu Xúquer i que la gent visualitzi aquesta necessitat. I després activitats de recuperació dels espais degradats, de la festa de l'arbre, de recuperació, de repoblació, on curiosament, i sempre ha sigut així, qui més participa és la gent més jove del CIRA. Per tant, aquesta gent és la que se va vincular a aquest espai i el va considerar com a propi. Un poc és els antecedents d'on neix la idea de crear un anell verd, sobretot basant-se en la necessitat de llevar-li pressió a un espai natural i sobretot de recuperar espais degradats i de donar-li eixida a les necessitats de la població respecte al contacte amb la natura, tenint en compte que des de l'Ajuntament d'Alzira se valora, i pense que és important en qualsevol ajuntament que vulgui tirar endavant una iniciativa similar, ha de conèixer el seu territori i les seues potencialitats, siguin barrancs, siguin punts d'aigua, siguin zones verdes. Això és el que pensem que té que tindre cada ajuntament en compte un poc per a crear projectes similars o que posen en valor infraestructures verdes. I ara ja cedir la paraula a la meva companyera Elena Gómez, un poc que continuarà explicant-vos amb més detall tot el que conforma la ley. Hola, buenos días. Yo voy a enfocar mi presentación desde el punto de vista del diseño y la arquitectura del paisaje. Así como esquema general, voy a contar desde el principio y desde la creación del documento de CERCLE, donde se hacía el master plan de la Neighbor y donde se hizo la zona de participación, la parte de participación ciudadana, qué conceptos se establecieron como motores, como base en los proyectos que iban a derivar de esa primera idea motor. Después de eso, profundizaré en dos de los proyectos desarrollados y haré una visualización por encima de todos los proyectos y en base a subvenciones y en base a diferentes financiaciones que hemos podido desarrollar y que van formando parte, porque cada año van formando parte más proyectos, para tener una visión, una foto general de cómo estamos desarrollándonos en estos más de 10 años que lleva la idea motor. Y luego, por último, intentaré explicar cómo ha sido un proyecto integrador, de hecho pongo aquí el QR, luego os lo explicaré, pero cómo ha sido un proyecto integrador. Hemos trabajado con entidades locales, colaboración con entidades locales, qué criterios hemos usado para la señaléctica, eso más adelante, y luego pues un poquito de retos de futuro. Entonces vamos a ello. De esa primera participación pública que se hizo de CERCLE, se quedó como base que todos los proyectos que se fuesen a desarrollar iban a tener los conceptos de urbanismo para todos o urbanismo de género, urbanismo inclusivo. Al final todo es el mismo concepto, basándonos en que fuese conceptos de seguridad, de autonomía, de accesibilidad
Luego, siempre tenemos el cambio de modelo de movilidad. Nosotros estamos también promocionando dentro del Ayuntamiento de Alcira el cambio a una transición más ecológica. Entonces, hemos aprovechado esta infraestructura para hacer un cambio de modelo y promocionar tanto a pie como en bicicleta estos espacios. Luego forma parte de un concepto que lleva el Departamento de Medio Ambiente desarrollando del plan de arbolado. Entonces, eso siempre está de base en los proyectos que desarrollamos. Y como parte de de fomento de las actividades saludables, dentro de cada proyecto de los que desarrollamos queremos incluir ciertos usos que siempre estén vinculados pues, a espacio de ocio y a esferas de la vida, a etapas de la vida que incluyan a toda la sociedad. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir proyectos que van a ir colgando de esta idea inicial. Entre ellos, ahora entraremos en profundidad en el mirador del río Xúquer, que fue uno de los primeros proyectos en desarrollar, y en el parque de la Graella. Como veis, aquí hay unos cuantos, irán saliendo más. Se vincula a la apertura del parque fluvial, se va a vincular esta infraestructura a conexiones ciclopeatonales supramunicipales, la recuperación de la antigua vía del tren de Carcaixent-Dénia, que es camino natural. Van surgiendo proyectos que se van adhiriendo a esta idea motor, ¿vale? Dentro entramos ya en el mirador del río Xúquer. Era al final es un triángulo que está muy cerca del río y de un barranco, del barranco de la casilla del Barceta, que recoge las aguas del paraje natural, de la muerte de la casilla. Recoge todas las aguas y les lleva a desembocar al río. En ese punto, que es un punto que tiene una característica de visualización del espacio natural muy potente, era una zona de abocador de escombros, era un sitio donde la riada se tiró todo lo que los muebles viejos, lo que nos servía. Entonces teníamos, he incorporado aquí dos imágenes, una primera de 2014 creo que es la imagen, donde aún no se había actuado en el espacio, y una de 2022 en la que ya se ve en aéreo la intervención en las primeras fases de desarrollo. En este proyecto hemos incorporado los criterios que hablábamos antes respecto a las ideas generales. Entonces, era una recuperación de un espacio degradado. Hemos incorporado recorridos accesibles donde siempre como criterio lo tenemos una pendiente menor del 6%. Al final es incorporar los criterios que nos dice la norma en cuanto a accesibilidad, pero dando mucho hincapié, por ejemplo, a la apertura de las visuales. En todos los caminos, no sé si se ve la flechita con la que señalo, pero en todos los caminos intentamos hacer aperturas para que los espacios que quedan en una cota más baja siempre estén en posibilidad de vigilancia de otros espacios. Entonces, por ejemplo, hacemos un recorrido más elevado con un mirador superior y luego este mirador más abajo que lo que hace es mirar al río, realmente no se queda en un espacio escondido tras la plataforma elevada, sino que siempre tiene alguien o algo que le da seguridad al espacio. Luego, siempre intentamos incorporar usos. Hemos incorporado un parque infantil, un área de mesas de picnic para favorecer la estancia, y tenemos previsión de incorporación de zona de animales, de perros. Es un área donde se produce mucha gente que va a hacer deporte. Entonces, ese paso de personas que se favorece con esos usos es lo que estamos promoviendo para dar seguridad.
Lo que sí que visualizábamos en este espacio desde el principio, de hecho, es que faltaba la conexión para llegar a este espacio. Tenemos dos accesos que están bastante lejos, a unos 400 metros por cada lado, para poder acceder a este espacio. Entonces sabemos que eso es un limitante para el uso y para la seguridad del espacio. Entonces, como veremos más adelante, ya se ha hablado con Consejería y vamos a proponer un acceso ciclopeatonal por aquí, por el espacio central, lo que da una vía de escape al espacio y por lo tanto sigue favoreciendo la seguridad. Como vemos, aunque realizamos un proyecto, de cada proyecto va derivando otro que va favoreciendo lo que en base a la experiencia nos da, que son esos problemas de seguridad, de conectividad, de accesibilidad, y poco a poco vamos desarrollando ese punto. Aquí tenemos unas imágenes del antes y después de ese espacio, de la zona de la izquierda, la zona de la zona de escombros, cuando nos quitamos un montón de toneladas de escombro y ya definimos el paisaje y con aportación de tierra como queríamos cambiar. Estas son las mismas torres, como cambia el espacio. Y este es el espacio que recuperamos de Mirador a la curva del río Júcar, donde se junta con el barranco, que son unas plataformas elevadas y que le dan un carácter al espacio. Hemos visto que determinados grupos de personas en el momento de la pandemia hacían actividades aquí, como tenía que mantener la distancia social, se ponían a hacer yoga uno en cada plataforma, en fin. La gente se ha ido adueñando del espacio y la verdad es que desde entonces, como ha dicho Llorens, ha tenido muchísima implicación social. Y el otro proyecto en el que pretendía también adentrarme un poquito y ver cómo esos primeros conceptos tractores se han bajado a nivel de proyecto es en el Parque de la Graella. El Parque de la Graella se inició con una idea básica, que era conectar un barrio que hay aquí un poquito alejado de la parte urbana, que es que para llegar andando al pueblo tenía un problema de que las aceras eran muy pequeñas, de 50 centímetros, le faltaba un espacio de ocio para poder estar. Entonces convocamos en una jornada de participación a la gente de estas viviendas y asistieron prácticamente todos, con una altísima participación, y nos dijeron cómo veían ellos ese espacio, qué necesitaban. De las conclusiones de eso, bueno, aquí como antes he sacado una imagen de antes de intervenir, y aquí en el proceso lo que salía en Google ya es a mitad de la intervención, pero bueno. En ese momento lo que querían las viviendas que están aquí era un espacio para poder conectarse seguro con el municipio. Entonces lo principal del proyecto es ese recorrido ciclopeatonal que une esas viviendas con el municipio. Pero aparte buscaban, y es el espacio central, un sitio donde poder estar, donde poder incorporar usos. Ellos pedían máquinas de ejercicios para adultos, o unas mesas de picnic, que tuviese alguna fuente para la época de calor. Y aparte tenían una reclamación de espacio de aparcamiento. Entonces, lo que hicimos fue, siendo que todo tenía carácter de parque, incorporar para esas demandas de aparcamiento un parque que pudiese tener accesibilidad desde la calle de sus viviendas, un parking, luego el espacio de ocio, y luego esta área de aquí, que también funciona como parque, pero está vinculada al uso de la casa del Tabalí al lado de Usaina, que normalmente hacen sus actividades en una vivienda que hay en esta zona. Entonces, al final creamos una vinculación entre un uso continuo de todos los días con la parte de las viviendas, y empezó a funcionar bien el parque. Lo que vimos que en fin de esta semana, como estaba bastante alejado, tenía una cierta vandalización. Entonces, en base a las últimas subvenciones, bueno, hasta ahora lo que os he contado van en base a las subvenciones de Diputación, los dos proyectos que os he mostrado hasta ahora. En
lo que hicimos fue incorporar en la parte superior, que eran unos antiguos bancales de huertos de naranjos, hemos hecho unos huertos comunitarios. Los huertos comunitarios ya tenemos 2 experiencias en Alcira, donde funcionan muy bien, hay muchísima participación y están todos vinculados a la Neighbor. Eso hace que los propios usuarios de los huertos funcionan de vigilancia, de seguridad, dan seguridad a los recorridos. Entonces, todo aquello a lo que hemos vinculado este uso ha mejorado considerablemente, ha reducido la vandalización del espacio y la implicación social en los espacios. Entonces, recientemente acabamos de abrir, de hecho estamos ahora con el reparto de las parcelas de este nuevo proyecto que hemos vinculado al parque de la Graella. Ahí, al otro lado. ¿Vale? Aquí vemos cómo era el avancalamiento inicial, cuando hicimos ya este primer recorrido ciclo peatonal que coge el espacio y con la última aportación de los huertos comunitarios que hemos aprovechado para que en base a los criterios del proyecto tractor sea accesible en algunas de las parcelas y el espacio de ocio que nosotros solemos poner dentro de los huertos comunitarios lo hemos dejado en el propio parque para que haya esta vinculación semi-privado que podrían ser los huertos con el espacio público. Y luego esos 2 proyectos son los que he querido profundizar, ver que a partir de ahí han salido muchos proyectos de recuperación del margen fluvial, eliminación de caña. Hemos puesto en base también con ayudas al final de todas las administraciones, pero bueno, hemos puesto caña, malla para evitar el rebrote de la caña. Hemos recuperado esos caminos vinculados al río y el espacio del río, que también tiene muchísimo uso. Hemos recuperado el antiguo, uno de los puertos areneros del Júcar, y hemos puesto el puerto de Piraguas, desde donde antes he comentado que se hacen los descensos de piragua, y eso ha dado pie también a un proyecto que es la Escuela de Río de Alcira, donde los institutos tienen una actividad en mayo para poder aproximarse al río, conocer la vegetación, conocer el espacio y poder generar ese vínculo con el espacio natural. Luego, cómo en base a infraestructuras de protección, que os explicaré más adelante, también hemos conseguido ir completando el proyecto. También hemos tenido la suerte de que se ha superpuesto en el Aneiber el camino natural del Antic Trenet, que conecta Carcaixent con Dénia, y de la que se han recuperado 29 kilómetros, y que como la esencia del camino natural es conectar estaciones con estaciones de tren con las vías verdes y con los caminos naturales, nos ha pasado justo por donde es el Aneiber. Eso ha creado, por un lado, que aumente también el uso y por tanto la seguridad, también ciertos conflictos para resolver, como la imagen que tenemos a la derecha, donde teníamos un conflicto con el tráfico rodado y ha supuesto un proceso largo de gestión poder resolver ciertos puntos que son los que realmente dan la conectividad al trazado. Y estos son los proyectos que tenemos pendientes de ejecutar, como son la conexión ciclopeatonal al mirador que comentaba antes por la CV50, que ya está aprobado y pendiente de licitación. El Aneiber al final también pasa por centros escolares, también forma parte de ese proyecto motor la incorporación de una calle que está también pendiente de licitación, que forma parte de la peatonalización, revegetación del espacio y siempre con los criterios de accesibilidad y seguridad que se comentaban anteriormente. Para otro lado. Y por último, comentar que
el proyecto ha sido desde el principio el proyecto integrador. Os comentaba que CERCLE generó ese primer master plan de las primeras ideas con el proceso de participación ciudadana, y en base a eso hemos trabajado con entidades locales, de la Nostra Veu de Idinea, que trabaja con personas con espectro autista. Luego también hemos trabajado con la ONCE, y en base a sus necesidades hemos desarrollado la señaléctica. En todo momento hemos incorporado los pictogramas conforme nos han comentado en la Nostra Veu. También hemos incorporado en toda la señaléctica unos QRs. Estos QRs nos llevan a una página de un Google Site que tiene unas audioguías para la gente que tiene problemas de visión, y con ellos hemos relacionado los textos para que no solo sea contar la parte histórica de la ciudad, por ejemplo, o la parte natural, sino que también pueda servir de guía para las personas invidentes. Hemos aprovechado para ponerlo en diferentes idiomas, y hay un punto de señalización cada kilómetro. Y ya por último, como visión de futuro, nuestro reto, ahora mismo tenemos aquí en la imagen ejecutado la línea en roja, que coge más de 3/4 partes de la ciudad. Nos falta cerrar este último cuarto de ciudad. Por un lado tenemos un desarrollo urbanístico, que es el desarrollo urbanístico del Torrechó, que influye en esa conexión y que está en proceso de desarrollo, de aprobación. Entonces nos queda el reto de elegir en base a esos criterios que siempre tenemos, que tiene que ser por el espacio natural, uniendo zonas verdes y esa vinculación con la naturaleza, cuál va a ser el óptimo. Y la conexión con el hospital. En base a eso estamos ya haciendo procesos de participación. Se hizo un proceso de participación con el hospital para ver cómo ellos veían esas conexiones, y seguiremos haciendo procesos de participación para ver la ciudadanía cómo ve, en base a la seguridad, en base a sus criterios, cuál sería esa conexión óptima. Nosotros les daremos las opciones y en base a esos criterios de participación al final cerraremos ese último cuarto que nos queda. La incorporación de la montaña de El Salvador, que ya hemos incorporado varios usos, pero seguimos en proceso de desarrollo de un master plan en el que pueda hacer que la ciudadanía se adopte este espacio como ya ha adoptado el río. Y por otro lado, un proyecto que tenemos en desarrollo, que es el de Caña a la Caña, que eliminará el perímetro del Orde Redal, que va vinculado a esta parte del río, que eliminará toda la caña, y en principio este recorrido se incorporará a la Neighbor. Entonces, de ahí volverán a salir proyectos derivados en los que tendremos que mejorar la seguridad, porque necesitará este punto vías de escape, visualización. Todos estos retos son los que sabemos que hasta ahora llevamos un proceso de más de 10 años, pero que no le vemos el fin a continuar con el proyecto. Y os paso con mi compañero. Sergi Abril. Muy bien. Yo voy en el último bloque del webinar, y es un poco centrarme en el tema de lo que es la gestión de la Neighbor, desde el punto de vista de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que nos ofrece la población. A ver, para empezar, explicar que la Neighbor, desde el punto de vista urbanístico, ha supuesto un cambio de paradigma en cuanto a que lo que era el núcleo urbano antes de la concepción de la Neighbor era una visión puramente urbanística, en el cual pues, se planificaba en base a unos criterios de urbanización. El equipamiento verde, las zonas verdes era simplemente un equipamiento que había que ofrecer a la población para dar servicio a unas zonas concretas, y estaban desvinculadas, no estaban bien conectadas, y tenían pues, un tratamiento típico de zona verde pues, de toda la vida. En cuanto pasó esto, y en base a las nuevas tendencias que
que nos veían las nuevas corrientes de pensamiento que consideraban la infraestructura verde y la renaturalización de las ciudades, el Departamento de Medio Ambiente, pues nada, he hecho un vistazo alrededor y vimos que teníamos un ecosistema fluvial justo en la parte occidental del núcleo urbano. Luego teníamos un ecosistema forestal en la parte oriental. Todo esto se unía a través de un entorno rural, de un mosaico agrícola tradicional con su valor cultural tradicional de huerta, de un elevado valor paisajístico, ¿vale? Bien estructurado por todas las diferentes redes de caminos rurales. Y luego íbamos a pasar a considerar lo que era la concepción urbana como un ecosistema urbano. Entonces el ecosistema urbano tenía pues, una infraestructura verde que había que conectar y entrelazar con todo el entorno. Y era ahí donde la NEIVERT entraba para ser el hilo conductor que iba a unir todos estos ecosistemas y interrelacionar el núcleo urbano junto con su entorno. Dentro de las corrientes de rewild de las ciudades, de una ciudad orgánica naturalizada, y para ello nos hacíamos con la visión de infraestructura verde. Esto es importante porque luego también para el manejo de la vegetación a lo largo de toda la NEIVERT tiene sus implicaciones. En cuanto a la NEIVERT, pues teníamos que crear una zona verde periurbana. Las zonas verdes periurbanas se caracterizaban antes de la NEIVERT como una zona pues, que estaba muy degradada, que no tenía usos definidos, que había cierto problema de abandono, vandalización, espacios degradados, pues un lugar que no estaba bien definido en cuanto a sus usos. Y entonces lo que vimos es que la NEIVERT pues, que estaba en este lugar que nos ofrecía unas potencialidades muy grandes en cuanto a que era esa zona de transición entre lo urbano y lo rural, que se abría al paisaje y que tenía una gran variabilidad de ecosistemas que había que tratar porque muchos ecosistemas estaban bastante degradados. El tema del río estaba lleno de caña. Tiempo atrás, antes de la NEIVERT, ya se hizo un tratamiento de eliminación de caña, se empezó con una acción que gracias a la NEIVERT se ha podido consolidar en la parte urbana y hemos recuperado un bosque de ribera a partir de una ribera que estaba llena de arundodonats. Y también uníamos diferentes ecosistemas, el ecosistema fluvial con el ecosistema forestal pasando por el agrícola. Por lo tanto, también había ahí un espacio de transición que nos gustaba tratar como a modo de cotono. Pues una zona que pueda albergar mucha biodiversidad por sus características y por lo tanto tenía esa dinámica que nos serviría para armar y argumentar toda la vegetación que íbamos a poner en valor en lo que era el recorrido de la NEIVERT. También, pues eso, una zona próxima a los ciudadanos que nos daba pues, mucha potencialidad para albergar muchos usos de recreo y de esparcimiento que la ciudad de Cira necesitaba, porque realmente era una ciudad bastante compacta y con un cierto déficit de zonas verdes. Nada, también para hacer un poco la gestión de lo que es la NEIVERT teníamos que saber que de estos ecosistemas íbamos a tener unos servicios ecosistémicos derivados, que eran pues, las bonanzas que nos ofrecen los ecosistemas por el mero hecho de existir en la sociedad. Entonces, de los 4 grupos de servicios ecosistémicos, que tenemos los culturales, los de aprovisionamiento, los de apoyo y los de regulación, la NEIVERT nos ofrecía, si trabajábamos bien la vegetación, estos servicios ecosistémicos, o sea, de una forma directa junto a la población que veíamos junto a ella. Pues que era un espacio abierto al entorno rural, que he dicho antes, nos ofrecía la regulación climática, porque realmente podíamos albergar bosques alrededor de la ciudad. También al integrar la infraestructura azul, nos serviría también para regular avenidas. En cuanto a los huertos que teníamos, huertos comunitarios tenemos 3, también podía servir para aprovisionar alimentos. El control de la calidad de las aguas, porque siempre teníamos, íbamos a mejorar las riberas, íbamos a mejorar lo que era la calidad de las aguas que iban a pasar por allí, pero también era un lugar que siempre estaba en contacto con el agua y por lo tanto los mismos ciudadanos podían alertar de lo que era problemas con los vertidos, que hemos tenido varios. En cuanto a la educación ambiental, también un espacio para acercar a la población. Tiene un gran uso en cuanto a la población infantil y de los colegios.
Teníamos que crear un espacio seguro y saludable porque, como he dicho antes, estaba muy degradado y había que transformarlo para que la gente se sintiera segura y por tanto lo utilizara. Era un buen lugar para conservar la biodiversidad, para conectar estos ecosistemas que he nombrado antes. Nada, también por el tema de la polinización de los insectos, pues como es una vegetación seminatural en los tramos del corredor vegetal, en el corredor biológico y también en la zona de los nodos, que sería el bosque ribera y el bosque forestal, teníamos que respetar estos ciclos y nada, la regeneración de ecosistemas, porque gracias a la Ley Verde hemos mejorado también todo el tema del ecosistema. Estos servicios de ecosistemas contribuyen siempre a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, concretamente estos 4, que trabajábamos también en la consecución de los mismos para alcanzar las metas que nos hemos comprometido en la agenda urbana. Y nada, comentar que mis compañeros ya lo han dicho, que bueno, aprovechando el recorrido, una parte importante del plan de inundaciones, bueno, de lo que es el control de avenidas, teníamos que Alcira sufre muchas inundaciones, siempre nos vienen por este flanco, entonces aprovechando el recorrido de Neiber, pues se planteó un canal interceptor de todos los principales afluentes que hacen que Alcira se inunde, y nosotros aprovechando esta infraestructura pues nos apoyamos al recorrido de la Neiber. Aquí se ve un poco la funcionalidad de esta infraestructura y un poco cómo integramos el recorrido de la Neiber en la misma. Luego también de lo que comentaba antes, lo que es el plan de actuación municipal contra inundaciones, contra riesgos de inundaciones, tiene diferentes puntos de control de lo que son los niveles de los cauces cuando haya una inundación. En este caso se ve que punto por punto toda la Neiber integra todas estas zonas que son muy cercanas al núcleo urbano y por lo tanto la gente siempre puede estar pendiente de la evolución y el riesgo que puede suponer para sus viviendas. En cuanto a la gestión, lo que es el mantenimiento de la Neiber, en este caso pasamos de la típica gestión basada en el elemento vegetal, la composición arquitectónica, la sanidad vegetal, pues el buen aspecto del parque, la funcionalidad, un poco esta visión típica arquitectónica de los espacios verdes urbanos, hemos pasado a lo que sería el manejo de los ecosistemas, ¿vale? Entonces, en este manejo de ecosistemas, el mantenimiento que ahora tenemos, seguimos una serie de criterios como diferenciados en cuanto al mantenimiento tradicional, y es que nos basamos en criterios silvícolas de conservación y mejora de ecosistemas. Nuestro tratamiento es extensivo, nunca nos paramos, menos en algunos puntos concretos en los que haya un árbol singular y demás, simplemente nos paramos a tratar un poco la comunidad vegetal. O sea, básicamente estamos haciendo criterios silvícolas, hemos hecho incluso clareos de mejora en la zona de la Chopera. Estamos haciendo repoblaciones de sauces en las zonas bajas de la ribera. Estamos también eliminando elementos vegetales exóticos e invasores, como la caña. También tenemos otros tipos de vegetación que está en el río proliferando, porque veníamos de un espacio bastante degradado y aún suelen salir una vez hayamos recuperado las riberas. El desbroce que hacemos a lo largo de la Neiber lo hacemos bastante moderado, porque siempre estamos respetando los ciclos de polinización, el ciclo natural de las gramíneas, de las diferentes aromáticas que tenemos, para no alterar lo que es la polinización de los insectos y sus etapas de floración. Todo el resto vegetal que vamos generando lo trituramos y lo aplicamos in situ a los suelos para mejorarlo. Dejamos elementos vegetales, troncos, madera muerta para no alterar el ciclo de los perforadores y los descomponedores de madera. Trabajamos en la naturalidad de los espacios, nunca hacemos masas muy definidas, nunca cuando creamos una nueva zona jardinada no la hacemos muy definida y muy enclaustrada, siempre intentamos darle una forma orgánica. También respetamos lo que es la misma evolución de las series de vegetación. Cuando componemos una nueva formación, la hacemos respetando los diferentes estratos.
hacemos que evolucione para que vaya avanzando una serie de vegetación. No alteramos, si esta comunidad vegetal se expande, dejamos que se expanda. Y nada, también controlamos al máximo el agua. Hay algunas zonas de riego, entonces estas zonas van con goteo, pero lo maximizamos y lo optimizamos al límite para tener un mínimo consumo de agua. No aplicamos, evidentemente, ningún tipo de fitosanitarios, ni enmiendas orgánicas ni enmiendas de origen químico. Y siempre respetamos también lo que son los corredores biológicos. En ningún momento dejamos un corredor al largo de la Naivert desbrozado a tope y tal, porque siempre dejamos una zona para que la posible fauna que tengamos alrededor de la Naivert o que se pueda desarrollar en este hábitat siempre pueda ser permeable a su paso. También cuando hacemos desbroces estamos siempre en las zonas de nidificación de las aves, las zonas de las épocas de cría, también las tenemos identificadas y intentamos molestar lo mínimo posible a la avifauna que tenemos en el río Júcar. Vale. Esta es un poco una zonificación del mantenimiento que tenemos. Cada zona, en función de sus características y el uso que le queremos dar, tiene unas necesidades de mantenimiento que, a modo de resumen, lo tenemos en este tipo en este cuadro. Las frecuencias pues las establecemos en función de cómo veamos que vaya pues un poco la evolución de la vegetación. Hay algunas que tienes que intensificar, otras menos, pero ya te digo, siempre en cuanto manteniendo y respetando los ciclos naturales. Y luego, como nada, esto se trata de una infraestructura innovadora que se basa en la naturaleza, pero que siempre está pensada para la gente. Por lo tanto, la componente social, como han dicho mis compañeros, es súper importante. Intentamos implicar siempre al máximo la población civil. En cuanto a que hacemos repoblaciones, intentamos hacer repoblaciones populares en la cual la gente participe. Creamos espacios abiertos para que la gente pueda practicar deporte alrededor de la Naivert, porque es un recorrido circular que, aunque no esté del todo acabado la Naivert, la gente que vivimos aquí nos las apañamos para hacer el recorrido circular, porque sabemos un poco los lugares por donde debería de ir y, aunque no esté perfectamente definido, lo utilizamos como tal. Luego también tenemos 3 huertos comunitarios que tienen mucha aceptación social y mucha participación ciudadana, que son puntos que además nos sirven para vigilar. Siempre está alguien allí y están estratégicamente repartidos a lo largo de la Naivert. Y, como bien he comentado, pues estamos intentando dinamizar las actividades alrededor del río, porque pensamos que es un tesoro que tenemos aquí y que hay que potenciar. Y hasta aquí, aunque teníamos cosas que decir, pero como ya llevamos un ratito, la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Moltes gràcies a vosaltres, Sergi. La veritat que esteu fent una gran feina. ¿Alguien no quiere hacer una pregunta? Supongo que sí, o alguien que conozca la zona y quiera alabarles algo que se hayan podido dejar o alguien que haya podido pasar por ahí. Por mi parte, como patrono, solo quisiera darles la enhorabuena porque tuvieron visión ya hace 10 o 11 años, ¿no? Porque el proyecto arrancó en el 2010 o 2011. Entonces, bueno, ahora se están viendo los frutos, pero es un trabajo de muchos años. Algunos, a lo mejor, no sé, pienso, desde mi punto de vista, algunos técnicos pensarán que, bueno, que el Ayuntamiento de Alzira lo ha llevado a cabo porque tiene mucho más recursos, es un poquito más grande, tiene un mayor nivel de población, quizás tiene más recursos económicos, pero también es una cuestión de trabajo, de implicación y de voluntad, tanto política como técnica. Y la verdad es que, bueno, pues eso, solo darles la enhorabuena y ojalá otros técnicos y otros ayuntamientos, también otros políticos, es decir, que estén un poco en este webinar o que puedan luego acceder a través de esta grabación luego dentro de unos días, pues puedan aplicarlo y llevarlo a cabo. Pero se ve que es un trabajo que no ha hecho, ¿vale? Que no ha pasado de la noche al día. Enhorabuena. Gracias. Pues sí, el hecho de que unos técnicos coincidan
en convencer a sus políticos durante varias legislaturas en que es un proyecto que tiene que ir sobreviviendo a los diferentes partidos políticos, pues la verdad que sí que tiene mucho mérito por parte de los técnicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, Julio, puedes dar por concluido el webinar. Bueno, muchas gracias a Sergi, a Llorenç y a Elena por participar. Y bueno, aquí tenemos en los comentarios, sí que enhorabuena, muy interesante el proyecto y muchas gracias por la presentación. Han puesto en el chat. Muy bien. Gracias. Gracias por invitarnos y por dejarnos que os expliquemos un poco nuestra iniciativa. Solo como resumen lo que os hemos dicho a lo largo de la presentación, cada municipio, cada técnico ha de valorar un poco la potencialidad de su territorio y a partir de ahí avanzar con la idea. No hay preguntas, no hay nadie que quiera preguntar y aprovechar ahora, no sé, a lo mejor alguno tiene alguna duda y quiere aprovechar para preguntar al respecto. Y si no, bueno, pues daremos por terminado el webinar, dar las gracias a los ponentes, a los asistentes y esperamos que este webinar sea un buen punto de arranque para otros más y sucesivos y igual de interesantes como el de hoy. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adeu.